qué emoción realmente ver estas imágenes, ver otro momento histórico de la Argentina. Estamos viviendo tantos momentos históricos y mucho tuvo que ver con este momento histórico, con el logro de esta ley, la ley de fertilización asistida, nuestra invitada de hoy, Marisa Eisenberg. Ella justamente recién cuando miraba las imágenes decía, me acuerdo, y nombraba a las personas que iba viendo de diferentes organizaciones que tuvieron que ver con esta lucha. Qué gusto tenerte, Marisa, muchas gracias. Es un gusto para mí acompañarlos hoy. Y sí, y recordaba justamente esos momentos previos a esos años previos a la sanción de la ley, porque venía a mi memoria que esta ley había comenzado con una iniciativa de incorporar al PMO la infertilidad. ¿Ustedes recordaban esto? Sí. Que tuvo el giro cuando se sanciona la ley de matrimonio igualitario. Pero además, qué perspectiva distinta. Era una perspectiva de incorporarse, aparte entendido como una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud había definido. La infertilidad era una enfermedad y había que incorporarla al PMO. Entonces, este fue el tratamiento de ley, como una enfermedad más, como la celiaquía, como la diabetes, como tantas otras leyes que se han sancionado en los últimos años. En el medio es que aparece la ley de matrimonio igualitario. Entonces ya no se trataba un problema de infertilidad, se trataba un problema de imposibilidad. Entonces ahí se retoma desde otra perspectiva. El cuestionamiento de qué se garantiza. ¿Se garantiza el derecho de acceso a un sistema de salud? No, se garantizan derechos. Preexistentes. Reconocidos. Este también es un proceso interesante porque las leyes que nosotros estamos concretando en materia sanitaria tienen que ver con un proceso de consagración de aquel bloque de constitucionalidad de la modificación de la Constitución en el año 94. La Corte Suprema de Justicia ya no hace más un control de constitucionalidad de las leyes, hace un control de convencionalidad. Y Argentina, como Estado firmante de esos tratados, se ha comprometido a modificar su legislación interna para poder dar cumplimiento a estas garantías. Y hay una garantía tan importante, la de progresividad de los derechos. Así, cuando hablemos de la modificación del Código Civil, vamos a hablar también de esto. No se puede retroceder. El territorio ganado ya está ganado. Ahora hay que ir por ver cómo podemos hacer para cerrar la brecha entre aquello que dice la ley y estas cuestiones que pasan en la sociedad. Pero los derechos ya han sido ganados. Ya han sido ganados por ese clamor de las asociaciones, de los pacientes. Creo que los derechos incluso, no estoy seguro, eran preexistentes al bloque de constitucionalidad federal. En realidad el bloque, la incorporación a la Constitución de esos tratados reconoce el reconocimiento, aunque nuestras leyes no lo reconozcan, pero reconoce un reconocimiento a un derecho que es previo al reconocimiento mismo, como cuando nosotros, convencidos de nuestro derecho a formar una familia, fuimos a luchar por el reconocimiento del Estado. El derecho ya lo teníamos. La visibilidad de ese derecho, el poner en práctica. Y entender que somos derechohabientes, sujetos de derechos para esas mujeres que te estaban acompañando, para esas familias que te estaban acompañando. El derecho a formar una familia, el derecho a llevar adelante mi proyecto de vida, no necesariamente con otro. Puedo no tener suerte en la vida como han tenido ustedes y no encontrar a nadie, pero tengo el derecho a tener una familia igual. Y esto es lo que garantiza la ley, el derecho reproductivo. El derecho a tener una familia. Y entiendo, y digo porque en realidad, ya que Alex lo menciona de esta manera, para nosotros también fue un ejercicio, digamos, ¿no? Porque uno está atravesado inevitablemente por la cultura, por lo que ha aprendido, por lo que existe en el momento, digamos. Nosotros también tendríamos nuestra homofobia porque no pensábamos en casarnos. Y la seguimos teniendo en otras cosas, pero la tenemos también. Pero digo, vos, Marisa, seguramente debes haber tenido que hacer un ejercicio importante, no solamente interno, sino con muchas personas, con personas que están en las ONG. Y ella como abogada también. Ella como abogada, pero digo, las personas que estaban en las ONG, porque el posicionamiento desde la patología y no desde el derecho, digamos, era lo que primaba. Era un reposicionamiento. Claro. Porque había que continuar con la lucha desde otro lugar, sentarme en otra silla donde los derechos se comprendían de manera mucho más amplia. Y aquí tuvimos que entender de qué se trataba. Tuvimos que ver cómo
uno no puede tener una perspectiva acotada, que la realidad nos irrumpe, nos abarca, nos comprende y tenemos que ver cómo superamos los modelos que la sociedad tiene y que la legislación solamente recepta. La legislación no impone cambio alguno. Y tu formación académica, tuviste que deconstruir mucho de tu formación académica para ponerte en esa otra silla y comprender a los derechos de una perspectiva más ampliada. No porque eso esté ausente, pero está muy poco abordado. La diversidad incluso en la perspectiva académica está muy poco abordada. Absolutamente. Este proceso que nosotros hicimos no lo aprendimos en la facultad. La Facultad de Derecho no nos educa para este tipo de situaciones. Pero en realidad, al haber elegido esta rama del derecho, el derecho de la salud, uno aprende a dialogar. Es una rama que el maestro Isidro Caldani siempre nos enseña. Es una rama que está destinada a tender puentes hacia otros lugares, hacia otras ramas del derecho, porque conversamos con el derecho administrativo cuando hay un problema en un hospital público, en una guardia. Conversamos con el derecho penal, en el caso en el que ustedes recién en esa brillante editorial hablaban de los casos de aborto no punible y el fallo FAL de la Corte, donde justamente estos fueron los temas. Desde el año 1920 está tratado, señores. Nosotros no ¿Por qué decís desconocemos, 1920? Aclarale a la porque el audiencia. Código Penal se dictó en la década del 20 y el Código Penal ya tenía establecida esta posibilidad de aborto no punible. El tema es el temor legal que sienten los integrantes del equipo de salud frente a la toma de decisiones en donde pueden ver su responsabilidad comprometida. El equipo de salud tampoco está en una situación fácil, los pacientes no están en una situación fácil, el equipo de salud, el sistema de salud. Y entonces aparecen estos derechos como en conflicto, cuando en realidad el mejor garante del derecho a la salud del paciente es el médico, es el equipo de salud, es con quien tiene que conversar, es con quien mantiene. Y quien le debe proveer. A veces el médico no está en condiciones, a veces su servicio no le provee los insumos necesarios, pero bueno, hay que tratar de que estas cuestiones se conversen y queden dentro. Yo siempre digo, ¿no? Y se lo digo a quienes gestionan hospitales, sobre todo públicos, que hay que asumir el fracaso de la gestión cuando un conflicto llega a la justicia. Esto debió ser solucionado dentro de la institución de salud. La organización de salud es la que debe dar respuesta a los problemas de salud de su gente. Entonces, los médicos tienen miedo, los gestores son los mejores médicos de un servicio y no necesariamente son quienes conocen cómo se organiza un sistema o un servicio de salud. Entonces, hay que empezar a construir nuevas redes hacia dentro del sistema y reconstruir este vínculo con el paciente. Esto es importantísimo, porque no solamente podemos garantizar derechos, porque si no la brecha cada vez se hace más grande. Así que de esto se trata, pero sin duda este trabajo que tuvimos oportunidad de hacer con la ley, este ejercicio, como vos decías, fue un ejercicio sumamente interesante porque conversamos y el observatorio justamente está en un ámbito raro de la Facultad de Derecho. Cuando nosotros lo pensamos, cuando lo imaginamos, lo pensamos desde un nivel académico dependiendo del posgrado, de otra área académica cerrada, de 4 para 4. Escribimos un paper, 4 personas, otras 4 lo leen y allí quedan. Así pasa en la facultad. Y quien fuera decano en ese momento, el doctor Alterini, me dice, no, vamos a ponerlo en el área de extensión universitaria. Esta va a ser la cara de la facultad hacia afuera. Y ahí fue donde ganamos toda esta riqueza conceptual al poder salir a la calle y hablar con la gente. Realmente fue maravilloso el proceso y con esa ley especialmente maravilloso, porque bueno, pudimos, me acuerdo las reuniones que manteníamos en el Instituto Gioja con todas las asociaciones para ver cómo teníamos que hacer para reconstruir sin perder en derechos. Fue un proceso bien interesante y la ley sancionada es una ley interesante. Quiero que te metas ahí. ¿Qué significa esta ley? ¿En qué avanzamos con esta ley? Para después ir viendo, bueno, qué es lo que sí se pudo implementar y qué es lo que va a faltar, ¿no? Pero ¿qué es lo que significa esta ley?
Esta ley significa que el sistema de salud, en todos sus estamentos, tiene que dar cobertura a los tratamientos de fertilización asistida para poder concebir un hijo. Viene a garantizar estos derechos reproductivos tan peleados y que todavía no han podido dejar de pelearse, y que abarcan un amplio espectro, porque la ley establece, y su reglamentación, tratamientos de baja complejidad, tratamientos de alta complejidad, el diagnóstico, porque antes teníamos instituciones, los hospitales públicos no tenían servicio de fertilización asistida. Entonces, es el compromiso del Estado para generar una red de servicios en todo el país. Segunda cuestión, es una ley que sale del Congreso de la Nación. Esto es importante que la gente... Donde estamos ahora. Claro, donde estamos hoy aquí nosotros. Pero es importante que la gente entienda qué nos pasa con las leyes en materia de salud. Cuando la Argentina se constituye como nación, le delega al gobierno central determinadas potestades. Pero estas provincias se reservaron para sí la potestad de legislar en materia sanitaria. Con lo cual, esta ley, como cualquier ley de salud... Como la educación sexual y procreación responsable, esas leyes que también tienen difícil implementación en forma igualitaria en todo el territorio. ¿Y por qué? Porque requieren una recepción especial por parte de las provincias. O adhieren o dictan su propia ley. No les puede ser impuesta por el Estado por esta reserva que hicieron de facultades legislativas. Pero el derecho está garantizado igual. El derecho está garantizado. El tema es que muchas veces, para su reconocimiento efectivo, necesitamos hacer una vía larga, que es la vía judicial, para que el juez le ordene al sistema de salud: señores, cumplan con esta ley que el Congreso Nacional para algo la dictó, y esta provincia está en deuda. Porque ahora, al dictarse una ley nacional, deja al gobierno provincial en deuda con sus propios ciudadanos. Deja una herramienta que es la garantía de un derecho. Lo que pasa es que todavía lo pone en manos de la justicia el brindar la sentencia que garantice el acceso al derecho, y la desigualdad de acceso a la justicia comienza por cuando las personas no conocen que tienen un derecho, cuando no tienen cómo acceder a un abogado, a llevar su reclamo a un juez, cuando les toca a un juez que no comprende el derecho de la forma en la que la ley así lo dice, y cuando le toca un sistema judicial y un sistema médico, un sistema sanitario. Digo, son muchas los puentes que hay que saltar, y me imagino que estamos progresando un montón también. Así es, las barreras que han sido impuestas para incumplir muchas veces con los derechos son barreras importantes, barreras en el acceso, como vos decías, al sistema sanitario, barreras de acceso al sistema judicial. La educación es fundamental, y no solamente la educación, los recursos económicos, porque muchas veces estas leyes que están dirigidas a los sectores más vulnerables de nuestra población, estos sectores, yo he escuchado mucha gente decir en la guardia de un hospital: si Dios así lo quiere. No, señora, Dios no lo quiere así, nunca Dios va a querer esto. Entonces, digamos, la falta de educación sumada a la falta de acceso es una bomba compleja, difícil de desarticular. Y el prejuicio, ¿no? Porque se trata de una mujer lesbiana, de una mujer que ya tiene 2 hijos y que no está, y que quiere tener un tercero y no puede, una mujer que quiere tener un hijo en forma como madre soltera, en fin, los prejuicios, cómo deben de intervenir como barrera, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que vamos a tener que hablar en el próximo bloque, porque nos tenemos que ir a una pausa, mucho de este tema, y empezar a asociarlo seguramente con algo muy reciente, algo de hoy, de ayer, de anoche, bueno, ¿no? Porque estás hablando de la voluntad reciente procreacional, ¿no? Se me ocurre pensar así como... Aclaremos, estás hablando de la reciente sanción de un nuevo Código Civil y Comercial. Que en este tema particularmente tiene como algunos encontronazos, podríamos decir, y también tiene algunas cosas que están previstas, digamos, esto de mencionar la voluntad procreacional, que lo hago a propósito, digamos, en todo caso es algo muy interesante. Temazo para el próximo bloque. Tanda.